Buena madera, altos sillones, ¿eh? ¿Dónde está Pedrito? ¿Dónde está? Chau. Estoy mojado. Espera, no te vayas. No estoy acá, si soy empleada del Estado, no, trabajando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? ¿Están todos conectados? Sí, se escucha bien. Bien, me estaban esperando hace mucho porque yo no me podía conectar. Recién acabo de poder conectarme. Sí, profe. No sé si era mi computadora o qué pasaba, pero me decía que como que no se había iniciado la sesión. Pero No, bueno, seguro que los que inician la sesión no la habrán iniciado porque ninguno nos podíamos conectar. estaban todos igual. Pensé que era mi computadora. No, por eso. Pensé que era yo solo. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Sí? ¿Bien? Ya se acerca, la semana que viene. Esta es mi última clase. Me van a tener que padecer por última vez, al menos en familia, ¿sí? Espero verlos a todos en sus sesiones, eso sí. Así que bueno, no sé si están listos todos como para ver la clase que nos queda hoy. Voy a intentar compartirles pantalla. No sé si lo pudieron ver. Acá. Bien. Ayer arrancaron con este tema que tenemos que continuar hoy, con un video de la doctora Casal. Le subimos el material de PowerPoint. Espero que hayan podido acceder. Me dijeron algunos que tuvieron problemas para acceder al primer enlace. Por eso agregamos otro enlace más para la misma grabación, que esto es correspondiente a unidad 12. ¿Sí? Si no me escuchan o algo, me avisan, por favor. Yo acá creo que estoy compartiéndole ya pantalla y creo que estoy viéndolos a todos bien. Como les decía, es un tema muy importante, responsabilidad parental, no solamente por lo que tiene que ver con la materia, sino también con lo que tiene que ver con la práctica judicial. ¿Sí? Es un tema muy importante, un área muy importante, sensible, y que creo yo, junto con el tema de divorcio, va a ser uno de las primeras cuestiones que ustedes tengan como abogados. Ni siquiera les digo que como abogados especializados o que se dediquen a familia. Como abogados en general, creo que el tema de divorcio y el tema que vamos a ver hoy, que es el tema de alimentos, son de las primeras cuestiones que a ustedes les puede llegar como abogados, ¿sí? Como caso, como trabajo, como consulta o como asesoramiento. Así que por eso es muy importante por las dos cuestiones, por la trascendencia en sí del tema y por la, digamos, aplicación práctica que esto va a tener para ustedes. Primera cuestión que quería decirles. Segunda cuestión. El tema, o sea, los puntos de la unidad que nos tocan ver hoy son súper largos, ¿sí? Son súper largos, con lo cual yo creo que ni que sea el correcaminos voy a llegar a dar a agotar todos los puntos que tenemos que ver hoy, ¿sí? Son 3 puntos, son muy amplios. De hecho, creo que si solamente nos dedicáramos a leer los artículos del código en forma pausada, nos comeríamos todo el tiempo de la clase. Así que les aviso ya, les adelanto, voy a tratar de dar lo que me parece es importante, lo que a ustedes creo que les va a ayudar, pero no voy a agotar de ninguna manera, voy a poder agotar todos los puntos que tiene la clase prevista para hoy, ¿sí? Con lo cual, sí les doy una mano en el hecho de que en el PowerPoint van a encontrar por lo menos lo principal de todos los puntos. Eso lo van a encontrar. El PowerPoint, lamento decirle para ustedes, es largo, ¿sí? El PowerPoint me ha quedado largo y eso que lo traté de cortar lo más posible, pero bueno, es para ayudarlos a ustedes. Se ven, ustedes mirarán, se fijarán si les sirve o no les sirve, espero que sí, y después también les voy a ver si les puedo subir unos enlaces complementarios a unas charlas vinculadas al tema de alimentos, que me parece que están buenas y que también les puede ayudar por si hay algo que no queda claro o hay algo que no me entienden de lo que les puedo transmitir, ¿sí? Porque hoy nos tocaría ver el tema de alimentos, nos tocaría ver el tema de progenitores afines, ¿sí? Que es un instituto nuevo, un instituto que cada vez se va utilizando más,
y nos tendríamos que ver todo el tema de la parte, o el aspecto patrimonial vinculado justamente al patrimonio de los menores, con lo que tiene que ver con la administración, ¿sí? De los bienes, y también con el tema de la representación. Con lo cual, bueno, dicho esto, como para que, incluso para quien tenga que ver la grabación, ya sepa lo que tiene este video, por lo menos lo que van a poder encontrar, ¿sí? Bueno, voy a compartirles esto. No sé si hay alguna duda, consulta o algo más. Creo que por cronograma, ustedes me dirán, pero por cronograma estaba previsto también que ustedes tengan la posibilidad a través del campus virtual de enviar mails de consulta o alguna pregunta. No sé si alguien mandó, justo estaba abriendo el campus, pero no lo pude abrir, así que después me voy a fijar. Si no, cualquier cosa me avisan, ¿sí? Si tienen alguna consulta o algo, y lo vamos también, incluso lo pueden plantear a través del campus virtual, y ahí vamos contestando. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? A ver si aquí tengo algo en el chat. No, vamos a avanzar. Bueno, responsabilidad parental. Vamos a ver, nos toca ver nosotros este tema. Esto es simplemente a modo de repaso como para a ustedes orientarlo. Digamos, la cuestión inicial, ustedes ya entiendo que por lo menos han visto algo, han escuchado algo con el video de ayer, o han leído algo, ¿sí? En relación a los primeros 3 puntos de esta unidad. Básicamente, ¿qué es la responsabilidad parental? Es ese conjunto de derechos y deberes que tienen los padres sobre las personas y los bienes de los hijos, ¿sí? Para la protección, desarrollo y una formación integral, completa de los chicos, mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado, ¿sí? Acuérdense que la emancipación que hoy tenemos es una emancipación por matrimonio, ya no está más como teníamos en el viejo sistema, la emancipación por habilitación de edad, sino que hoy la mayoría de edad, al ser a los 18 años, no tenemos ese sistema viejo. Es básicamente ese derecho-deber, ¿sí? O deber-derecho que se confiere al titular, considerando el interés fundamental de otro sujeto, en este caso el hijo. Entonces, es este deber y derecho. Por un lado, entonces, puede reclamarlo, puede exigirse como un derecho, pero también tiene exigencias hacia la persona que tiene a su cargo la responsabilidad parental en forma de deber, ¿sí? Por eso es un deber-derecho o derecho-deber, como lo quieran decir, respecto entonces del titular de esta responsabilidad parental para con los hijos, ¿sí? Para con el otro sujeto que está dentro de esta relación. Esto es conforme al 638, que ustedes por lo menos han podido visualizar, al menos a grandes rasgos, ¿sí? ¿Qué condiciones, de acuerdo a la doctora Medina, requiere o necesita la responsabilidad parental? Por un lado, entonces, que tengamos menores de edad, ¿sí? Sabemos que la mayoría de edad, hoy por hoy, es a los 18 años, y en la medida que estos menores de edad no se encuentren emancipados. Para que estos menores tengan ascendientes llamados por la ley al ejercicio de esta responsabilidad parental, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de ascendientes, ustedes ya saben, ¿sí? En función de lo que estudiaron en materia de parentesco, vemos que los ascendientes inmediatos son los progenitores, ¿sí? Son los padres y la madre también, las madres. Y que no estén incapacitados ni impedidos para ese ejercicio, es decir, que no tengan algún obstáculo para poder llevar adelante este conjunto de derechos y deberes. Estos son los requisitos esenciales que hacen a la responsabilidad parental. Esto voy rápido porque esto entiendo que al menos algo han tenido oportunidad de ver. Los elementos distintivos que tiene esta norma, por un lado la responsabilidad, y por eso incluso este término de responsabilidad parental, incluso la terminología del instituto ha variado. Antes se lo conocía como patria potestad, ¿sí? Ahora habla de una responsabilidad, porque justamente este es el eje central del conjunto de los deberes y derechos que tienen ambos progenitores, ¿sí? Responsabilidad frente a este otro sujeto, ¿sí? Que son los niños, ¿sí? Los niños, niñas y adolescentes. El reconocimiento del principio de Se cortó, profe. ¿A alguno más se le cortó?
Sí, 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 a mí a también. todos me parece. Sí, sí. Es más, creo que Sí. se fue de la llamada, de la reunión. Ah, gracias. Pensé que se me había cortado a mí sola.
Hola, hola. ¿Me escuchan? Ahí creo que volví. No sé qué pasó. Sí, sí, se escucha Sí, bien. se escucha. ¿A ustedes se les congeló también? Me congelé completamente el Zoom, se me trabó completamente el Zoom. No, creo que fue algo de su internet, profe. Qué raro. Bueno, tuve que cerrar todo y volver a arrancar. Bueno, a ver si ahí estamos. Bien, ahí está. Bueno, si había una clase en la cual no tenía que pasar, era en esta, ¿sí? En esta clase no teníamos que tener baches, pero bueno, así vamos. A ver si podemos seguir caminando. Ahí está. Bueno, creo que ahí se ve. Ahí está. Bueno. Estábamos entonces de los tres elementos distintivos de la responsabilidad parental. La responsabilidad, entonces, como eje fundamental, el reconocimiento de los principios de la coparentalidad en un pie de igualdad y con una clara finalidad de esta responsabilidad parental, la protección, el desarrollo y la formación integral, completa de niños, niñas y adolescentes. Vamos a avanzar. El objetivo, entonces, dijimos, de esta responsabilidad parental, lograr el desarrollo integral del niño o niña en todas las potencialidades de su vida, ¿sí? Lograr, entonces, un desarrollo pleno. ¿Para qué? Para que el día de mañana tengan independencia y puedan, ¿sí?, conformarse e integrarse como personas, ¿sí?, dentro de la sociedad en forma completa, con sus plenas capacidades y sus plenas posibilidades. Bien, los principios generales de acuerdo al 639, ustedes esto lo habrán visto seguramente: interés superior del niño, autonomía progresiva del hijo, conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo, y el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta. Estos tres principios son fundamentales y se van a aplicar también a lo que nos toca ver hoy, que es el tema de los alimentos, ¿sí?, hacia los hijos o a los hijos. ¿Dónde está regulado? Ustedes esto más o menos han tenido una orientación en el libro segundo del título séptimo, responsabilidad parental. Capítulo 5 habla justamente de los deberes y derechos de los progenitores y las obligaciones alimentarias, del 658 al 670, en lo que vamos a ver o intentar ver hoy. El 658 entonces nos da, este primer artículo nos da la regla general en materia, ¿sí?, de obligación alimentaria. Y es muy importante este artículo y nos marca la pauta, ¿sí?, sobre la cual se va a regir este tema de la obligación alimentaria. Ambos progenitores tienen entonces la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición infortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. Entonces, esto nos da la pauta de que es una obligación de los dos, ¿sí?, de los dos progenitores. Entonces, ambos tienen esta obligación, aun cuando uno solo de ellos sea el que esté a cargo de las tareas cotidianas, del cuidado personal de ese hijo. Son los dos los que tienen que responder por este derecho-deber, ¿sí?, por este derecho-deber alimentario. ¿En qué medida? Conforme a su condición infortuna, es de acuerdo a sus posibilidades. Por lo tanto, no va a ser lo mismo el hijo de personas muy adineradas, ¿sí?, que hijo de personas que no tienen los mismos recursos o que tienen menos recursos. En base a eso, en base a esas circunstancias, es que se va a analizar esta obligación alimentaria. Entonces, obligación y derecho de criar a los hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna. La obligación de prestar alimentos a los hijos se extiende hasta los 21 años, ¿sí?, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo. Entonces, esta norma, ¿sí?, debe interpretarse junto con la del artículo 646, que nos hablaba específicamente de los deberes que tienen los progenitores. Si ustedes repasan esta norma en el 646, uno de los deberes que tienen los progenitores, en el inciso A, dice: cuidar al hijo, convivir con él, prestarle alimentos y educarlo. Entonces, esa obligación, ¿sí?, ese deber de los progenitores queda plasmado en función de esta, ¿sí?, responsabilidad y de esta obligación alimentaria. Por eso debe interpretarse conjuntamente con este artículo 646. Acá vemos entonces plasmado este deber de los progenitores, el cumplir entonces con esta obligación alimentaria. Ahora vamos a ver en qué extensión, ¿sí?, de qué manera, un poco se los adelantaba, este artículo ya lo viene adelantando. Vamos a ver entonces por cuánto tiempo, esto lo vamos a ir analizando.
De acuerdo a la extensión temporal, si ustedes se fijaron entonces en este artículo, nos vuelvo un poquito para que lo veamos, se extiende hasta los 21 años, ¿sí? Y acá ya tenemos un problema que, si entendimos la primera parte en cuanto al concepto de la responsabilidad parental, nos tiene que empezar a hacer un poquito ruido. Decimos entonces que la obligación alimentaria está basada, ¿sí?, o responde a este deber de los progenitores en función de la responsabilidad parental. Y sabemos que la responsabilidad parental, de acuerdo a los elementos esenciales que tiene, se extiende en la medida que los hijos sean menores de edad, ¿sí? Uno de los aspectos que ustedes van a analizar mañana tiene que ver con la extinción de esta responsabilidad parental y se da justamente con la mayoría de edad. Entonces, ¿por qué esta obligación alimentaria se extiende hasta los 21 años? Esto responde un poco a la evolución, ¿sí?, histórica que ha tenido justamente esta extensión temporal de la obligación alimentaria. En el régimen anterior del artículo 265 derogado, la obligación alimentaria se mantenía hasta los 21 años. ¿Por qué? Porque justamente la mayoría de edad se daba a los 21 años. ¿Sí? Después, con la ley de modificación de mayoría de edad, la 26.579, descendió, ahí ya fue modificada la mayoría de edad, que descendió hasta los 18 años, pero el deber alimentario se mantuvo hasta los 21 años. ¿Sobre qué base se mantiene este deber alimentario hasta los 21 años? Porque se entiende, ¿sí?, que las personas en esa franja de edad todavía no cuentan con la suficiente solvencia y la suficiente independencia para poder desarrollar su vida de forma totalmente autónoma. Con lo cual se mantiene, ¿sí?, esta necesidad de ayuda, esta necesidad digamos, de cooperación por parte de los progenitores, aún más allá, ¿sí?, de la finalización propiamente dicha de esta responsabilidad parental. Porque la responsabilidad parental, ¿sí?, se culminaría a los 18 años, pero la obligación alimentaria se extiende un poco más sobre la base de este fundamento. Y el Código Civil nuevo trae, ¿sí?, y responde a esa ley 26.579 que había modificado la mayoría de edad y que había conservado la extensión de la obligación alimentaria hasta los 21 años, ¿sí?, conforme entonces este artículo que estuvimos analizando, a cargo del obligado alimentario, la prueba de que, ahí nos referimos en este artículo 658, de que tiene recursos suficientes para poder cubrirse. Es decir, si el hijo de 19, 20, 21 años resulta que ya tiene suficiente independencia como para poder cubrir sus necesidades y no hace falta que los padres le sigan, ¿sí?, cumpliendo con su obligación alimentaria, entonces podrá acreditarse esto y el obligado podría liberarse de esta obligación. Pero el principio es que la extensión de la obligación alimentaria es hasta los 21 años. ¿De acuerdo a esto? ¿Sí? Entonces, alcance de la obligación alimentaria parental, la extensión es hasta los 21 años, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo. Es a cargo del obligado alimentario, ¿sí? La carga de la prueba, aún siendo el hijo mayor de edad, la carga de la prueba de que puede, ¿sí?, sostenerse, de que puede autovalerse, de que no es necesario cumplir con la cuota alimentaria, está a cargo del obligado al padre. ¿Quiénes tienen que cubrir, ¿sí?, esta obligación? ¿Quiénes responden por esta obligación alimentaria? Ambos progenitores, de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a los recursos que tengan, de acuerdo a su fortuna, en proporción a eso, ¿sí? Y están obligados ambos progenitores aunque el cuidado personal esté a cargo de uno solo de ellos. No es excusa, entonces, que el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos, y tampoco lo es el cuidado personal esté a cargo de los dos, ¿sí? Es decir, por más que tengan parte y parte del tiempo, ¿sí?, respecto de los hijos, igualmente ambos son obligados alimentarios, y dependerá entonces de los recursos que tengan, de la posibilidad de cubrir las necesidades de los hijos, cómo se va a distribuir esta obligación alimentaria. Pero en principio, entonces, ambos son los obligados alimentarios. ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es lo que vamos a encontrar, ¿sí?, dentro de esta obligación alimentaria que tienen que cubrir los progenitores respecto de los hijos? Y acá les traje figuritas, a ver para ustedes qué les parece y qué entendemos dentro de esta obligación alimentaria. Todas estas figuritas integran, ¿sí?, esta obligación alimentaria, integran los rubros que tienen que cumplir los progenitores. ¿Qué vemos acá? ¿Qué les parece a ustedes que se ve acá en cuanto al contenido de esta obligación alimentaria? Si no hablo todo yo solo, porque hay mucho para hablar hoy. Me van a terminar de odiar antes justamente de tener que dar el parcial. ¿Qué vemos acá? ¿Qué obligación tendrían los padres respecto de los hijos? De acuerdo, es un dígalo con dibujos en este caso, dígalo con fotos. Educación, vestimenta, asistencia, Bien. bueno. Vamos por parte. La primera figurita de la izquierda, ¿qué sería para ustedes?
Si les pongo todo eso, además que es rico para esta hora, para una buena merienda. La obligación de alimentos. Bien, obligación propiamente dicha de alimentos, ¿sí? Los chicos tienen, los niños, las niñas y los adolescentes tienen que comer, ¿sí? Esto hace al rubro técnico, como se lo encuentran dentro de nuestro sistema, la manutención propiamente dicho. Los alimentos en sí, lo que hace a la propia subsistencia, entonces, de los niños, de las niñas y de los adolescentes. En el segundo lugar, ¿qué vemos? La casita. Ahí hablamos entonces de la habitación, de proveerle un techo, ¿sí? Entonces a los hijos también es una obligación que integra este rubro de la obligación alimentaria. No es solamente darle de comer, ¿sí? Como obligación alimentaria. La obligación alimentaria se integra de muchos rubros, de varios aspectos, dentro de los cuales está el alimento propiamente dicho. Pero también tenemos habitación, proveerlo en la vivienda. El esparcimiento, ¿sí? El esparcimiento también integra, forma parte de estos rubros alimentarios. Después acá, ¿qué vemos? Habíamos dicho por ahí, la educación y también la vestimenta, ¿sí? El proveerle lo necesario para que puedan vestirse, para que puedan educarse, para que puedan tener recreación, esparcimiento, y también la asistencia y los gastos de enfermedad. El tema de la salud es muy importante y todos estos son los rubros que integran esta obligación alimentaria en un sentido amplísimo. E incluso se ha incorporado con la modificación del Código Civil y Comercial los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Este es otro de los rubros también, entonces, que ha sido incluido por la modificación del Código Civil y Comercial, no estaba antes, pero ahora está incluido, y lo que vemos acá entonces es digamos, el contenido más amplio, más extenso de la obligación alimentaria que ustedes van a encontrar. Ustedes después, seguramente ya han visto algo de obligación alimentaria en materia de parientes, y van a poder compararlo, y les traje un par de cuadritos comparativos para que ustedes tengan una idea, que la obligación es menor, es más reducida en relación a esta obligación amplísima que tienen los progenitores respecto de los hijos. ¿Por qué? Por esto yo les hablaba al principio del objetivo, del objeto de la responsabilidad parental. Lograr una formación integral, ¿sí? Respecto de sus hijos. Entonces, todos estos son los rubros que están incorporados ¿en qué? En el artículo 659, que nos habla justamente del contenido de la obligación alimentaria. Ahí lo tienen por lo menos para poder visualizarlo cuando ustedes le hablan de manutención, de educación, de esparcimiento, de vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad. Ustedes por lo menos ahí tienen una referencia, un llamador en cuanto a una foto, a un dibujo, algo que les traiga a cuento qué es lo que tenemos que cubrir con esta obligación alimentaria y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Entonces, los rubros son muy amplios, ¿sí? En cuanto a esta obligación, pero tienen que ver o se relacionan directamente con el objetivo, ¿sí? O a donde le apunta este Instituto de la Responsabilidad Parental. Lograr, ¿sí? Lograr el desarrollo y formación integral de los hijos. Por eso son rubros tan amplios. Y después este artículo nos dice, los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie y son proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y necesidades del alimentado. Este segundo párrafo nos refiere al modo de cumplimiento, cómo podemos cumplir con esta obligación alimentaria. Entonces, vimos quiénes son los obligados, vimos en principio que esta obligación se extiende, como dijimos, hasta los 21 años, salvo que podamos, el obligado al pago acredite entonces que no hace falta cubrir con esta obligación alimentaria. Vimos qué contenido, qué rubros contiene esta obligación alimentaria, qué es lo que tiene que cubrirse. Ahora el tema es cómo lo cubrimos. Bueno, lo podemos cubrir directamente con dinero, con una prestación monetaria, o lo podemos cubrir en especie. Podemos cubrir directamente, por ejemplo, pagar, ¿sí? La cuota del colegio, pagar el alquiler, pagar la casa. Y ¿sí? Estas prestaciones tienen que ser proporcionales a las posibilidades económicas. Entonces, de acuerdo, como dijimos al principio del 658, en proporción a los recursos que tiene cada uno de ellos, entonces esto va a tener que analizarse y merituarse en qué extensión va a ser esta obligación alimentaria. Proporción de recursos no solamente del obligado al pago, sino también analizar esa proporción de recursos en función de las necesidades del alimentado. Como les dije al principio, no es lo mismo, ¿sí? Digamos, la cuota alimentaria que tiene que cubrir una persona rica que una persona pobre o una persona que tiene menos recursos, ¿sí? O que cuenta con recursos que le alcanzan justo para llegar hasta ahí a fin de mes. Pero así también, que una persona sea muy rica no significa que tenga que pasar, ¿sí? Necesariamente mucho dinero o un dinero excesivo cuando las necesidades de los alimentados se encuentran cubiertas con menos dinero, ¿sí? Del que podría tal vez requerir la otra persona o otra parte.
Por eso hay que analizar no solamente, ¿sí?, los recursos con que tiene quien tiene que cubrirlo, sino también qué aspectos o cuánto, ¿sí?, es necesario pagar para cubrir las necesidades. Tampoco hay que pagar de más, ¿sí?, sino que hay que tratar de lograr la justa medida para cubrir estos aspectos, estos rubros. Y como hablábamos del modo de cumplimiento, ¿sí?, tiene que ver entonces con esto de cubrirlo o en especie o en una prestación monetaria. Acá yo les traje unos ejemplos para poder analizar esta cuestión. Puede darse, ¿sí?, entonces con el pago del dinero, puede darse con el pago tal vez de la obra social, o con el pago de la cuota escolar, o puede ser una mezcla de ambos, ¿sí?, o una mezcla de muchos aspectos. Puede ser que una parte se pague en dinero y que otros aspectos se cubran, por eso es o sumándole, ¿sí?, estos aspectos que tengan que cubrirse directamente con prestaciones en especie. Generalmente, ¿sí?, generalmente en la práctica judicial, lo que se hace es abrir una cuenta bancaria, ¿sí?, abrir una cuenta a nombre del expediente, a nombre del juzgado en el cual está tramitando la causa, se abre una cuenta bancaria gratuita en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal Tribunales, y ahí se cubre la cuota alimentaria. Pero depende de las circunstancias del caso, puede ser que a esa familia no le resulte conveniente hacerlo de esa manera, sino que tal vez tengan que distribuirse, por ejemplo, que uno de los progenitores cubra la obra social, el otro cubra la cuota escolar, el otro cubra el alquiler, el otro cubra otro aspecto de la vida, ¿sí?, que se encarga de pagarlo directamente. Esto se analizará de acuerdo al caso a caso. En mi experiencia, lo que les puedo transmitir es que las cuestiones que se acuerdan o se establecen en especie traen, por lo general, mayores complicaciones para poder justificarlo, acreditarlo, y en su caso, que no haya problemas en la fecha y en la modalidad de pago, que las que se cubren directamente con dinero. Siempre, en la mayoría de los supuestos, se tiende a que establecer un monto de dinero o un porcentaje del sueldo de la persona obligada al pago, para que esto sea más ágil, fácil de controlar, ¿sí?, y fácil en su caso de poder exigir o de poder acreditar el cumplimiento. Las prestaciones en especie son muy buenas en algunas circunstancias cuando ambos progenitores son ordenados, se administran bien y tienen la consistencia y la constancia como para poder llevar adelante y administrar bien cómo tienen que cubrir esos gastos, pero cuando hay problemas en ese sentido, cuando hay, digamos, inconvenientes en la administración o en llevar adelante bien las cuentas de lo que tiene que cubrir o cómo tiene que pagarlo, muchas veces esto trae problemas. Pero bueno, esto es un análisis del caso a caso. Sepan ustedes que tienen estas alternativas. No es necesario ni obligatorio que sea solamente en dinero. Tienen muchas variantes para poder cumplir con esta obligación alimentaria. Y el 660 nos trae un aspecto importante, ¿sí?, que ha solucionado muchos conflictos de interpretación jurisprudencial, que tiene que ver con la valoración de las tareas cotidianas, ¿sí?, las tareas de cuidado personal de los hijos. Las tareas de cuidado personal de los hijos, y acá yo les pongo, ¿sí?, este tema de tener que sacar brazos de otros lados para cubrir o realizar las tareas del hogar, tener que estar trabajando en la computadora mientras estás cuidando al nene, o tener que estar trabajando mientras estás preparando la comida. Todas estas cuestiones que hacen al cuidado diario, que en definitiva implican que una persona tenga que destinar su tiempo, su esfuerzo en realizar estas tareas y no poder, ¿sí?, destinarlo a generar o obtener un rédito u otro trabajo remunerado, otro ingreso que les permita mejorar su fortuna, tienen que ser cuantificados, tienen que ser valorados, ¿sí? Y esto es justamente lo que nos trae el artículo 660. Las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención. Por eso cuando ustedes evalúen, ¿sí?, en la obligación alimentaria, dijimos al principio, la obligación está a cargo de los dos, ¿sí?, aun cuando el cuidado personal está, ¿sí?, en cabeza de uno solo de ellos. Esas tareas de cuidado personal van a implicar, tal vez, que la persona que se encarga de la diaria, del cuidado diario de los chicos, no tenga que pagar algo en dinero, ¿sí?, para poder cubrir esa obligación alimentaria, sino que al contrario, quien no está a cargo, ¿sí?, de ese cuidado es el que tiene que aportar dinero, porque es el que puede obtener recursos, porque las tareas necesarias y diarias del hogar las está llevando adelante otro. Y esas tareas, por este artículo, son necesarias de valorar. Tienen un valor económico, tienen un peso económico a la hora de considerar, ¿sí?, justamente el trabajo que están llevando adelante
ese progenitor en el hogar. ¿Sí? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. No Eh, veo quién habla. ¿Quién habla? Acá, Franco, Franco. vale. Sí, Franco, no, sí. o sea, mi consulta básicamente es si ese valor Espérame económico. un segundo que quiero subir el volumen, porque te escucho bajito, pero creo que es mi computadora. A ver ahora. Vale, Sí. ¿ahí me escucha mejor? Sí, ahí te escucho mejor. Ahí está, no, básicamente mi pregunta era si ese valor económico está en algún lado como estabilizado en lo que sería la moneda que tenemos actual, o es un valor que no está, digamos, monetizado. Mirá, tu pregunta es muy buena, pero no tiene que ver solamente con el valor de esto, tiene que ver con el valor de todo. Hoy es increíble los problemas que estamos teniendo con las actualizaciones de las cuotas alimentarias, los problemas, los incidentes de aumento de cuotas alimentarias sobre cuotas que tal vez se pactaron el año pasado, ¿sí? Es decir, todo esto, todo este tema de inflación en nuestro país genera estragos en todas estas cuestiones porque la organización familiar que pudo haber pactado los progenitores o que pudo haber sido resuelta por el juez el año pasado, tal vez hoy ya queda desajustada y es necesario volver a acomodar para traer un poco de tranquilidad en cuanto a cubrir estos rubros. El tema del cuidado, el tema de las tareas del hogar no está tasado. Si vos me preguntás si hay un tabulador, un tasador de cómo valorar esto, no hay, esto no tiene una pauta objetiva, concreta, que vos tengas una tabla que me puedas decir, mira, 6 horas de trabajo en la casa equivalen a 20.000 pesos. No hay una pauta de esa, sino que esto es analizado en función de la dinámica propia de esa familia, porque tiene que ver justamente cuántos, ¿sí?, son los hijos, qué edad tienen los hijos, qué cuidado le demandan a los hijos, porque así como también se valoran esas tareas, también se tienen en cuenta de que si, por ejemplo, los hijos son ya adolescentes, grandes, ponenle 16, 17 años, 18 años, incluso ya tienen mayoría, pero tenemos que cubrir obligación alimentaria hasta los 21, puede ser que le digan a ese progenitor que se queda en la casa, estos chicos se pueden valer por sí mismos, no necesitan ninguna asistencia más que le prepares la comida, con lo cual podrías trabajar algunas horas, ¿sí?, del día para ayudar a cubrir esta obligación alimentaria. Por eso no tiene una tabulación o no tiene una estructura demasiado objetiva, sino que depende del análisis de la situación concreta de cada caso. Bien, ¿Sí? y la última pregunta para no molestar más. En el supuesto No caso molesta. en el supuesto caso de una persona, no sé, por ejemplo, una persona con discapacidad que necesite más cuidados, Sí, quizás más atención de la madre, por ejemplo. En ese sí. caso, ¿se actúa diferente o no? Sí, por supuesto, porque en ese caso, o sea, vos tendrías que valorar, o sea, tendrías que incluso incrementar cómo considerás ese trabajo que está desarrollando la persona. ¿Por qué? Te digo el ejemplo. Porque en un supuesto normal, ¿sí?, hablamos de, por ejemplo, un hijo que va al colegio. En las Sí. horas que va al colegio, ¿sí?, tal vez la madre o el padre que está a su cuidado podría desarrollar alguna actividad. Ahora, si este niño o esta niña, si tiene una situación de discapacidad por el cual tal vez no puede permanecer tantas horas en el colegio y necesita atención constante y continua, menos posibilidades va a tener ese progenitor de poder obtener alguna fuente de ingreso, con lo cual mayor va a ser la asistencia que necesite. Y ni que hablar, ¿sí?, ni que hablar si ese niño o esa niña necesita también, ¿sí?, que por ejemplo lo lleven a hacer alguna terapia, la asistan o lo asistan en realizar algún tratamiento por el cual el padre no puede retirarse y tiene que acompañarlo. Todo eso va a ser tenido muy en cuenta a los fines de analizar cómo, ¿sí?, cómo un progenitor se encarga de llevar adelante esas tareas de cuidado, ¿sí? Entonces, Eso, en conclusión, digamos que todo lo que el progenitor se tendría que hacer cargo, ¿no? También depende mucho de la persona. Que depende, sí. no es algo tan general, sino que depende bien de cada persona. Exacto, exacto. Incluso vos lo vas a ver dentro de la regulación que tenés en el código, no tenés pautas, como te digo, no tenés pautas preestablecidas concretas por las cuales vos tenés una tabla o una regla concreta, sino que esto queda a la resolución judicial. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de una razonabilidad, sobre la base de una resolución razonable para la circunstancia del caso. Hay que analizar concretamente, y ahí va a estar ustedes como futuros abogados, traerle elementos al juez para que conozca lo mejor posible cómo es la dinámica familiar y ver cuáles son justamente las necesidades que tiene
esta persona, este niño o esta niña, y qué es lo que tiene que cubrir, ¿sí? Para justamente determinar o tratar de establecer la cuota alimentaria que sea lo más cercano a justa para esa situación. No, o sea, digamos, los aspectos alimentarios en cuanto a los rubros, en cuanto a las necesidades alimentarias de los hijos, ¿sí? En estos casos no es necesario que se acrediten. Presumimos que los hijos menores de edad tienen o necesitan cubrir esos rubros alimentarios que yo les había referido, ¿sí? Con lo cual, ustedes no van a tener que acreditar, ¿sí? Cuáles son las necesidades, sino que lo que tienen que hacer es traerle elementos al juez para justificar que las necesidades que tienen son mayores a las que podemos presumir para una persona en condiciones normales. En este caso, por ejemplo, de que tenga una situación de especial vulnerabilidad, ¿sí? O una situación de especial necesidad. Entonces, ahí va a estar la tarea de ustedes, traerle elementos al juez para que tenga en cuenta esto y, bueno, sobre esa base analice, de acuerdo a las posibilidades económicas de los progenitores, cuál es la cuota alimentaria que tiene que resolver. ¿Sí? Gracias, profe. Doctor, una consulta. No, muy lindo los colores que tenés en la pared, me encantan. Me encantan. Sí. ¿Quién me hablaba? Jessica. Jessica, decime. A ver, ahí encendí la cámara. ¿Cuál es el porcentaje que se descuenta para la cuota alimentaria? ¿Puede ser que se trate de un 30% sobre el sueldo? No hay, como le decía Franco recién, no hay, digamos, una pauta preestablecida. El juez no es que tiene que decir, bueno, si tenés un hijo es el 20%, si tenés 2 es el 30%, si tenés 3 es el 40%. Eso no hay una pauta preestablecida. Esto depende de las circunstancias de cada caso. Me salió un cartel. Me refiero al porcentaje máximo que se le puede descontar a una persona para que le quede dinero para vivir, ¿no? Mirá, el porcentaje máximo va a depender, por un lado, de cuánto es lo que necesita el alimentado. Y por el otro lado, también va a depender de, como les decía, el caudal económico del alimentante. ¿Por qué? Porque pues yo te puedo decir, el 20% de si el alimentante tiene, por ejemplo, un sueldo de 100.000 pesos, puede ser, entonces con 20.000 pesos le alcance. Ahora, si el alimentado le alcanza con 20.000 pesos para cubrir los rubros, pero el obligado cobra 200, no le puedo fijar 20%, porque le estaría dando el doble de lo que necesita para poder cubrir esos rubros. Le voy a establecer el 10% del sueldo, porque me va a ser suficiente para cubrir las necesidades de quien tiene la obligación, de quien es el beneficiario alimentado, por decirlo de alguna forma, para que me entiendan. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende esa idea? O sea, el porcentaje del sueldo no es que está preestablecido un 20, un 30 o un 40. Depende justamente de cuánto es lo que necesita esa persona para cubrir estos aspectos, de cuánto es lo que necesita el menor para poder sobrevivir, para cubrir esto, la vivienda, la educación, la habitación, los gastos por salud y demás, pero también depende de la capacidad económica que tenga esa persona. Porque si cobra 200.000 no es lo mismo, si cobra 500.000 no es lo mismo, si cobra 1.000.000 de pesos por mes, alcanzará tal vez con el 1% de lo que él le ingresa para cubrir las necesidades de ese hijo, ¿sí? Esto va siempre en proporción, tiene que ir en proporción a la capacidad económica, a los recursos con que tiene el obligado y a lo que tenemos que cubrir, ¿sí? Dentro de estos rubros alimentarios. Generalmente. Tener en cuenta las necesidades del obligado, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades que tiene que cubrir? Claro. Sí. Generalmente, y digamos en condiciones normales y en condiciones de sueldos normales, digamos, de trabajadores en relaciones de dependencia normales, no hablo de superdirectivos, sino hablo de personas muy acaudaladas, generalmente rondan entre un 15 y un 30%, un 20%, un 25%, pero ya te digo, esto no es que está preestablecido que tiene que ser siempre el 20%. En general rondan esos números. Entre un 15 y un 30% es lo que nosotros vemos en la mayoría de los casos, pero ¿por qué? Porque son personas que no son personas súper acaudaladas o no son personas que están cobrando, digamos, el salario más bajo de todos. Entonces, en esos supuestos puede ser, pero también he visto cuotas alimentarias de 40%, he visto cuotas alimentarias de 45%, he visto cuotas alimentarias del 50%, por ejemplo, pero ¿por qué?
Porque resulta que la persona cobraba un sueldo, pero a su vez tenía un trabajo que era en negro, ¿sí? En el cual cumplía a la tarde, después de desarrollar un trabajo de 6 horas en blanco. Entonces, ¿qué pasaba? Lo ajustaban al salario en blanco con un porcentaje mayor, pero porque sabía que había otro ingreso que resultaba más difícil de poder acreditar por fuera. Entonces, resulta que el porcentaje era muy alto, pero porque se terminaba, en definitiva, en los hechos compensando con el otro ingreso que era muy difícil de poder acreditar. Entonces, esto depende mucho de las circunstancias de cada caso. Lo que ustedes tienen que tratar de lograr es que el porcentaje, ¿sí?, que se fije sea el que alcance para cubrir las necesidades que tienen estas personas, en este caso los niños, las niñas o los adolescentes. ¿Sí? ¿Se entendió eso, Jessica? Sí, perfecto, gracias. Bien. En cuanto a la legitimación, entonces, el 661 nos dice quiénes son los que pueden instar estos pedidos, quiénes son los que pueden instar este reclamo alimentario. El otro progenitor en representación del hijo, ¿sí? Es decir, cuando justamente le estamos pidiendo a uno de los progenitores, y el otro inicia en representación del hijo esa acción para cubrir, ¿sí?, estos rubros alimentarios. El hijo con grado de madurez suficiente y con asistencia letrada. Esto tiene que ver con el tema de la capacidad progresiva que yo les refería al principio, como uno de los aspectos, uno de los elementos centrales que se tienen en cuenta esto. A medida que avanza la edad de los niños, en la medida que ellos cuentan con mayores herramientas, que cuentan con mayores posibilidades de poder entender y poder formular y manifestar sus reclamos, lo pueden hacer incluso ellos mismos, pedirle alimentos a sus progenitores con la asistencia de un abogado. Y subsidiariamente, si no tenemos a ninguno de estos, lo puede pedir el Ministerio Público o alguno de los parientes. Acá tenemos entonces, la legitimación se amplió, entonces en este sentido, permite no solamente que el otro progenitor, en representación del hijo, plantee la acción, sino también lo puede hacer el propio hijo con grado de madurez suficiente y con la asistencia letrada, y subsidiariamente van a poder ser otros, ¿sí?, familiares, en este caso otros parientes, o incluso el Ministerio Público, la asesoría de incapaces, podría instar también el reclamo alimentario. En caso de que haya cuidado personal compartido, el 666 nos dice que en estos supuestos, si ambos progenitores cuentan con recursos equivalentes, cada uno debe hacerse cargo de la manutención cuando el hijo permanece bajo su cuidado. Si los recursos de los progenitores no son equivalentes, aquel que cuenta con mayores ingresos debe pasar una cuota alimentaria al otro para que el hijo goce del mismo nivel de vida en ambos hogares. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto no quiere decir que, en principio, si el cuidado personal de los hijos es compartido, es decir, pasan la misma cantidad de tiempo en un hogar y en otro, cuando obviamente los padres están separados, cada uno, en principio, se va a hacer cargo de cubrir las necesidades que tiene mientras esté en su casa. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que si uno de los hogares, ¿sí?, resulta que es una mansión y que tiene todos los juguetes, que tiene la última PlayStation, que tiene un televisor de 60 pulgadas, que tiene aire acondicionado, que tiene todas las comodidades, que tiene, no sé, Disney Plus, Netflix, todas las comodidades, y en el otro resulta que se le está cayendo el techo, que se le está cayendo las paredes, que no tiene para pagar el gas, o que tiene algún otro, o que no le tiene la PlayStation, que no tiene los elementos necesarios para que esté cómodo el chico, entonces ahí hay un desfasaje, y en esa situación, igualmente, aunque el cuidado personal esté dividido en tiempos equivalentes, igualmente puede exigirse cubrir cuota alimentaria. ¿Para qué? Para el que tiene mayores recursos, permita que cuando está con el otro, cuente por lo menos a un nivel de vida cercano al que tiene en el otro hogar, ¿sí? ¿Esto para qué? Para que esa desigualdad económica no represente un perjuicio ¿para quién? Para el niño, ¿sí?, para la niña, para el adolescente, quien es en definitiva el sujeto de derecho, ¿sí?, de esta obligación alimentaria. Entonces, el cuidado personal compartido y en materia alimentaria, cuidado personal compartido más los progenitores poseen recursos equivalentes, cada uno se hace cargo de la manutención, cada uno, mientras el hijo esté bajo su cuidado, va a cubrir lo que le corresponde en ese momento. Solo se va a establecer una cuota cuando uno de los progenitores posee mayores ingresos, ¿sí?, que el otro, para que el hijo goce del mismo nivel de vida en ambos hogares. Esa sería la idea. ¿Qué pasa si el hijo entonces es mayor de edad? Vemos qué nos dice el 662, ¿sí? Esto es un artículo importante, el 662, en cuanto a la mayoría de edad del hijo. El progenitor, a ver si lo lee alguien, que me ayude, vamos, está ahí completo.
El progenitor que convive con el hijo mayor de edad tiene legitimación para obtener la contribución del otro hasta que el hijo cumpla 21 años. Puede iniciar el juicio alimentario o, en su caso, continuar el proceso promovido durante la minoría de edad del hijo para que el juez determine la cuota que corresponde al otro progenitor. Tiene derecho a cobrar y administrar las cuotas alimentarias devengadas. Las partes de común acuerdo o el juez, a pedido de alguno de los progenitores o del hijo, pueden fijar una suma que el hijo debe percibir directamente del progenitor no conviviente. Tal suma, administrada por el hijo, está destinada a cubrir los desembolsos de su vida diaria como esparcimiento, gastos con fines culturales o educativos, vestimenta u otros rubros que se estimen pertinentes. Bien, en primer lugar, ¿sí? Este artículo nos aclara, ¿sí? Una situación en cuanto a la obligación alimentaria que se da en esta franja de tiempo, porque nos habla del hijo mayor de edad. Nosotros ya habíamos visto por el 658 que la obligación alimentaria se extiende hasta los 21 años. Pero entonces acá nos da una situación y nos regula, ¿sí? ¿Qué pasa concretamente en este intervalo de tiempo, entre los 18 y los 21 años? ¿Y qué nos dice con esto? El progenitor que convive con el hijo mayor de edad tiene la posibilidad de obtener la contribución del otro hasta que el hijo cumpla 21 años. Momento, y lo importante acá es para que ustedes puedan entender. Estamos hablando de un hijo que tiene entre 18 y 21 años. Un hijo en plena capacidad, ¿sí? Un hijo mayor de edad. Un hijo que puede ejercer tranquilamente sus propios derechos. Puede exigir y puede, en su caso, exigir y reclamar la obligación alimentaria. ¿Por qué le confiere entonces esta legitimación? Porque justamente este hijo mayor de 18 años todavía no se puede autovaler, todavía sigue viviendo con el otro progenitor bajo el mismo techo, ¿sí? Y es en definitiva el que tiene que cubrir todo lo que hace a la luz, el gas, el cable, internet, la comida, ¿sí? Los gastos que tiene para poder moverse de un lado al otro, los gastos que tiene para poder cursar la facultad. Entonces, fíjense que aún entonces, cuando tenemos mayoría de edad de que el beneficiario alimentario, porque es una persona plenamente capaz, le da legitimación al otro progenitor para obtener la contribución, ¿sí? Y para realizar el reclamo en una suerte de representación de ese hijo, aun cuando es mayoría de edad. Esto es lo raro, lo nuevo, lo que ha modificado, porque en definitiva, ¿sí? Acá ya no estamos dentro de la responsabilidad parental. La responsabilidad parental ya terminó con la mayoría de edad. Acá hay una nueva fuente, ¿sí? Una nueva fuente alimentaria, una nueva fuente de obligación alimentaria, y que permite obtener de ese progenitor que está conviviendo con el hijo mayor de edad y que tiene menos de 21 años, reclamarle al otro la contribución. Puede no solamente iniciar el juicio, sino que este progenitor puede continuar el juicio que ya había iniciado cuando era menor de edad el hijo. Le da las herramientas para que pueda plantearlo el mismo progenitor por su derecho en función, ¿sí? De esta legitimación que tiene. Y otra cuestión que ha traído algunos temas este artículo es lo que refiere a esta situación de que el juez puede, a pedido de alguno de los progenitores o del propio hijo, fijar una suma de dinero, ¿sí? Que tenga a percibir el hijo. Nos ha pasado casos en los cuales entonces el hijo, en este proceso de alimentos, iniciado por el progenitor con quien convive, se presenta y dice: a ver, yo quiero que me paguen a mí la cuota alimentaria, yo la quiero administrar, yo soy plenamente capaz, soy mayor de edad, denme a mí la plata y yo administro esa cuota alimentaria. Cuidado con esto, porque ha pasado en el cual se le ha dado el dinero a esa persona por ser mayor de edad, a ese hijo, ¿sí? Se le ha dado esa cuota alimentaria, el otro progenitor dice: bueno, está bien, vos sos mayor de edad, te la pago a vos, y resulta que esa plata no estaba bien administrada. ¿Por qué? Porque se cubría, por ejemplo, si iba a comprar ropa, si iba a comprar, no sé, alguna cosa que le guste, se iba a comprar o se iba a pasear el fin de semana, salía el fin de semana, y resulta que después no había plata para poder cubrir el gas, para poder cubrir la luz, para poder cubrir el internet, para poder cubrir los gastos de televisión, ¿sí? Para poder cubrir los gastos de supermercado. Entonces, esto generó una suerte de problema, inconveniente, ver hasta qué punto, ¿sí? Entonces, esta suerte de administración corresponde efectivamente que sea otorgado ese monto dinerario al hijo, o corresponde que sea al progenitor, que es el que impulse y el que en definitiva lleva adelante el hogar en el cual convive este hijo mayor de edad.
En mi opinión, esto hay que analizarlo teniendo en cuenta que este artículo a lo que apunta con esta posibilidad de que perciba una suma de dinero el propio hijo, tiene que ver a una proporción, una parte de ese monto de dinero, de esa obligación alimentaria para cubrir ciertos aspectos que hacen a su esparcimiento, a las posibilidades de comprarse la ropa que quiere sin tener que ir con la mamá o el papá para que le pague esa ropa, pero también hay que dejar también de lado, a cargo de ese progenitor que tiene y que convive con este hijo mayor de edad, el cubrir los otros, ¿sí?, rubros que son necesarios para la vida diaria de este hijo, en este caso mayor de edad. ¿Se entiende entonces la idea? En esto yo acá les traje, estas son posturas doctrinarias en las cuales se enfrentan. Algunos están a favor y otros en contra de esta posibilidad de legitimación, ¿sí? Algunos de los que están en contra son Solari y Belucio, porque dicen que esto implica en definitiva un regreso encubierto hacia la condición de menor de edad de la persona que justamente ha alcanzado la mayoría de edad. Y otros dicen que es algo positivo, ¿sí? En el sentido de que permite de esta forma, aun cuando la responsabilidad parental ya no exista, permite mantener esta obligación alimentaria, permite que estos rubros que son necesarios para la vida diaria de esta persona que se encuentra en esta etapa difícil tal vez de la vida, entre los 18 y los 21 años, y que puede ser que no haya conseguido todavía trabajo, o puede ser que continúe, ¿sí?, estudiando, entonces pueda cubrir y solventar sus necesidades. Y hay otra situación y otro aspecto importante que ha sido incorporado también con el Código Civil y Comercial, que se da en el artículo 663. El 663, que acá lo tenemos, nos habla de la obligación de los progenitores de proveer recursos al hijo, subsiste hasta que éste alcance la edad de 25 años. ¿Sí? Es decir, momento, cuidado con esto entonces. De acá, los que son padres seguramente tal vez me van a entender mejor, y los que son padres de hijos, ¿sí?, de una edad más avanzada, hasta capaz que lo entiendan mejor y se aterren con esta situación, ¿sí? Pero entonces, la obligación alimentaria se extiende no solamente hasta los 21 años, sino que por el artículo 663 existe la posibilidad de extenderse hasta los 25 años, ¿cuándo? Cuando la continuación de los estudios o la preparación profesional de un arte u oficio le impide proveerse los medios necesarios para sostenerse independientemente. Entonces, esta obligación alimentaria puede extenderse más allá de los 21 años cuando se dé esta situación, cuando se dé esta condición. Es decir, continúa estudiando, necesita la ayuda de los progenitores para poder estudiar, ¿sí?, porque de otra forma no podría entonces salir al ruedo de la vida, salir a sostenerse solo. Puede ser solicitado ¿por quién? Por el hijo o por incluso el progenitor, ¿sí?, con el cual convive. También mantiene esa legitimación el progenitor que convive, es decir, el que está conviviendo con ese hijo entre los 21 y los 25 y que todavía lo tiene dentro de la casa, le puede requerir al otro que colabore en cubrir los gastos necesarios para que ese hijo o esa hija continúe estudiando o logre llegar adelante en la obtención de su título o en la preparación de algún oficio. Y tiene que acreditarse la viabilidad del pedido. Acá hay que traer las pruebas para poder justificar justamente que se está cumpliendo con esta condición, ¿sí? Entonces tenemos diferentes franjas, y yo acá se lo traje, las diferentes franjas de edad, como para que ustedes tengan una comparación en diferentes aspectos me parecen importantes analizar en esta obligación alimentaria cuando se da en los menores de edad, ¿sí?, cuando se da en la franja de entre los 18 y los 21 años, y en la franja de entre los 21 y los 25 años. Y posterior, ¿sí?, cuando hablamos ya de los mayores a los 25 años, ¿qué pasa también con esta situación? Si los vamos a comparar en uno y otro, vemos que la fuente legal de los alimentos para los menores de edad, es decir, para los menores de 18 años, claramente es la responsabilidad parental. Claramente acá, al estar dentro de esta figura de la responsabilidad parental del 658, ese es el fuente, ese es el motivo por el cual tenemos esta obligación alimentaria. Y los que pueden plantear entonces en este caso van a ser los mismos progenitores en representación de los hijos, habíamos visto, el hijo con grado de madurez suficiente, los parientes o el Ministerio Público. Si hablamos de la franja de los 18 a los 21, acá ya no hay una responsabilidad parental que sea el fundamento, sino que el fundamento es nuevo, es derivado de la responsabilidad parental, y muchos entienden que es una fuente que se puede denominar como de vínculo filial, ¿sí? Porque es una fuente que deriva de la responsabilidad parental, pero que
no es únicamente la que tiene que ver con el parentesco, sino que es una fuente nueva, es una fuente de obligación mayor, ¿sí?, a la del parentesco. Y después tenemos, ¿sí?, la de los 21 a los 25, que se mantiene con esta fuente filial y que también puede ser demandada por el progenitor conviviente o por el hijo. Compárenlo, y acá les traje, cuando los hijos ya pasan los 25 años, ahí ya tenemos que analizar otra fuente, ¿sí?, de obligación alimentaria. Hay otro motivo por el cual existiría la posibilidad de que un hijo reclame alimentos a los padres, ¿sí?, siendo mayor de 25 años, pero tiene que ver con el parentesco, ¿sí?, tiene que ver con el 537, tiene que ver con la obligación de los parientes, incluso esta obligación entre los parientes que es de característica recíproca, distinta, ¿sí?, en cuanto a los requisitos que tiene que tener, y distinto también a lo que viene con este otro cuadrito, en cuanto a la extensión, ¿sí?, en cuanto al contenido de esa obligación alimentaria. Fíjense que el contenido de la obligación alimentaria en los menores de edad y hasta los 21 años se mantiene exactamente igual. Cambia un poquito en los 21 a los 25, ¿sí?, porque si bien subsiste la extensión que habíamos visto antes en cuanto a todas esas fotitos que yo les traje de los rubros alimentarios, también, ¿sí?, se mantiene lo necesario para la capacitación, pero acá hay que acreditar, ¿sí?, que se está continuando con el estudio, que se está continuando con esa profesión, que se está intentando lograr ese título, ese oficio, para poder sostener, ¿sí?, justamente esta obligación alimentaria. En cambio, si ya son mayores de 25, vemos que se reduce mucho. ¿Sí? ¿Quién me preguntaba? Una pregunta. Cecilia Lamy que habla, disculpe, no me funciona la cámara. Sí, quería saber si de la franja de los 21 a los 25, el hijo que podría reclamar alimentos tendría que vivir con alguno de los progenitores o podría reclamarlo viviendo en otro lado. No, podría reclamarlo viviendo en otro lado. El tema es que si vive con uno de los progenitores, ese progenitor con el cual vive podría plantearlo, ¿sí? Podría plantearlo directamente, aún sin necesidad de que lo plantee el hijo. Esa es la diferencia. El hijo puede que viva, ¿sí? Incluso puede ser, se ha dado los casos en los cuales estudian en otra ciudad, vive en otro lugar, ¿sí?, tiene un departamento y dice, necesito que me ayuden a poder pagar el alquiler del departamento porque no puedo cubrírmelo. Estoy estudiando, por ejemplo, estoy estudiando medicina en La Plata, ¿sí?, acredito con los certificados, vengo, ¿sí?, trabajando, vengo cumpliendo materias, pero no me alcanza para poder mantenerme allá, entonces necesito la asistencia aun cuando estoy viviendo fuera del hogar. La diferencia es que si convive, el progenitor básicamente que tiene que hacerse cargo de los gastos que hacen a que este hijo ya mayor de edad conviva y se mantenga viviendo en la casa, es el que podría plantearlo para obtener entonces el cumplimiento de la obligación alimentaria. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora sí. Bien, genial. Pero era solamente cuando convivía con un progenitor. Claro. Y después acá les traje otro cuadrito comparativo también en cuanto a lo que al tema probatorio. ¿Qué tenemos que acreditar en uno y otro caso? ¿Sí? Como les decía, en los menores de edad, las necesidades se presumen. No hay obligación de acreditar las necesidades de los menores de edad, ¿sí? Si traemos elementos que permitan justificar cuánto es necesario o qué aspectos son necesarios para cubrir esas necesidades, mejor, porque eso le va a permitir tener un panorama mejor al juez y de esa manera resolver más cercano a la realidad de vida que tiene la persona. Pero no hay posibilidad de no fallar, de no resolver un caso por falta de prueba en cuanto a la necesidad, ¿sí? La necesidad se presume que esas necesidades son justamente para lograr el objetivo fundamental de la responsabilidad parental, que es una formación integral de la persona, ¿sí? Pascual, ¿querías decir algo? Sí, el mayor de 25 años, ¿no tiene límite superior? ¿Cuál es la edad? Porque ahí dice mayor de 25. Claro, pero va a tener cuidado. 40 años y lo van a seguir manteniendo. ¿Cómo es? Sí, porque ustedes acuérdense, y esto lo han visto, o por lo menos de acuerdo al programa, entiendo yo que ya lo han pasado, es el tema de la obligación alimentaria entre parientes, ¿sí? La obligación alimentaria entre parientes no tiene límite de edad. Y incluso esta obligación, y acá les pongo esto en el cuadrito, esta obligación alimentaria entre parientes es recíproca. No tiene que ver con lo que yo estoy analizando hoy de responsabilidad parental. Por eso yo les pongo mayores de 25, porque para arriba puede haber obligación alimentaria, pero ya es distinto, ¿sí? Ahí justamente, fíjate en este cuadrito que estoy trayendo acá, las necesidades, ¿sí?, no se presumen en los mayores de 25. Hay que probar la necesidad. ¿Un hijo mayor de 25 puede pedirle alimento a los padres? Sí.
Puede ser que el hijo esté totalmente en una situación de indigencia o una situación en la cual no tiene ningún recurso para poder subsistir y tenemos a un padre que tiene la posibilidad de brindarlos. Hablamos de un hijo mayor de 25 y un padre obviamente mayor de esto. Entonces, podría exigirle alimentos en la medida que acredite estas condiciones, pero tiene que justificarlo y tiene que acreditarlo. Lo mismo puede pasar al revés. Puede pasar que un padre necesitado, ¿sí?, en una situación de total vulnerabilidad, le pida alimentos al hijo, ¿sí?, al hijo en este caso, por ejemplo, un hijo de 30 años, que cuenta con un trabajo y que tiene la posibilidad, pero también tiene que acreditar, ¿sí?, tiene que demostrar que tiene esa situación de necesidad y tiene que demostrar que la persona, la obligada al pago, cuenta con la posibilidad, con los recursos para poder cubrirlo. Esto tiene que ver con la obligación alimentaria entre parientes. Lo que yo lo traigo acá es para que ustedes justamente puedan comparar esa obligación alimentaria que cubre rubros menores, ¿sí?, son subsistencia, habitación, asistencia y hasta ahí nomás, ¿sí?, rubros mucho menores de los que cubre la obligación por la responsabilidad parental o por el vínculo filial, ¿sí? Yo se los traigo acá para que justamente les sirva de contraste para entender la diferencia en uno y otro caso, ¿sí? ¿Se entendió, Pascual? Sí, está claro. No, lo que pasa es que yo lo asocié con un matrimonio o una convivencia que se rompe. Entonces Sí. digo, no, pero es lógico, sí. O sea, un hijo tiene que mantener al padre en caso de necesidad y al revés. Está claro, gracias. Exacto. Acuérdense y repasen por las dudas la extensión de la obligación alimentaria en los parientes, ¿sí?, que era para arriba, ¿sí?, no había límites, para arriba, para abajo, los más cercanos y los que estén en mejores condiciones, ¿sí?, y para el lado de los colaterales hasta el tema de los hermanos, ¿sí? Acuérdense entonces eso, repasen quiénes son los obligados alimentarios en el caso de los parientes. Bien, el hijo no nacido. Tenemos la posibilidad entonces de que, el hijo no reconocido, me adelanté, no nací después, el hijo no reconocido. El hijo no reconocido, ¿tiene la posibilidad de reclamar alimentos? El hijo extramatrimonial no reconocido tiene derecho a alimentos provisorios mediante la acreditación sumaria del vínculo invocado. ¿Por qué habla de hijo extramatrimonial no reconocido? ¿Por qué solamente se lo da a los hijos extramatrimoniales? Pregunta tramposa la mía para ver si entendieron la clase pasada. Porque se supone que el matrimonial es reconocido. ¿Cómo? A ver. Porque se supondría que el hijo matrimonial es reconocido por ambos. Me gustó el énfasis de que quisieron contestar varios. Eso ya me gustó porque significa que algo han casado de la clase pasada. Bien, y a ver cómo es el tema, ¿quién me hablaba? No me sale quién me habla acá, a ver. Cecilia Lamique, que yo pienso que es porque se supone que dentro de un matrimonio el hijo nacido dentro del mismo es reconocido por ambos padres. Mirá, está tu idea, yo te entiendo tu idea, pero si vos me contestás esto en un parcial, yo te tengo que desaprobar. Y a ver si alguien me dice por qué. Como idea, te la entiendo, y sé a dónde le apuntás. Está bien la idea. Técnicamente, si vos sos abogada de familia y me contestás eso, yo como en una evaluación te tengo que decir que está mal. ¿Podría saber por qué? Porque se presume que nació, digamos, dentro de los 180 días, creo que era, y después de los 300. Y no estás enroscando. Vayan, acuérdense del ejemplo que yo les puse en el gráfico temporal. El final de todo, ¿qué les quise decir? Vayan a lo más simple primero. ¿Qué es lo más simple en la filiación matrimonial? El principio fundamental, la base de la filiación matrimonial. El más sencillo. No se compliquen con los matrimonios sucesivos, que 180, que 300, que 200. El más sencillo de todos. El por qué, ¿sí?, no es necesario o no es necesario el reconocimiento en la filiación matrimonial. Porque al ya estar celebrado el matrimonio entre los dos progenitores, se presume que ese hijo nació. ¡Ahí está! Presunción, esa es la palabra que buscaba, presunción. Por eso, ¿sí?, por eso la respuesta que me dio primero, creo que era Cecilia, me decía, porque yo ya lo tengo por reconocido. ¡No! El reconocimiento no opera en la filiación matrimonial.
hablamos de una presunción, ¿sí? Si nace dentro del matrimonio, se presume que es hijo del matrimonio, se presume que es hijo justamente de los cónyuges. Esa es la base de la filiación matrimonial. Y por eso me dice que el hijo extramatrimonial no reconocido. Porque si estuviera dentro del matrimonio, ¿sí? Ya entenderíamos, ¿sí? Ya entenderíamos que es filiación de los cónyuges. Con lo cual, ambos están obligados entonces a cubrir la obligación alimentaria, con la condición necesaria, ¿sí? De que nazca con vida para que pueda adquirir plenamente los derechos. Pero en este caso hablamos entonces del hijo no reconocido. No es posible la filiación matrimonial, porque si nace dentro del matrimonio, presumimos que es hijo de ese matrimonio, ¿sí? Entonces, por esto esta norma aclara esta situación, ¿sí? Entonces, el hijo extramatrimonial no reconocido tiene derechos a alimentos provisorios. Aún entonces, cuando ese hijo no está reconocido dentro de los papeles, ¿sí? Es decir, no se asentó de que alguien reconoció a ese hijo, le puedo pedir alimentos. ¿Para esto qué necesito? Justificar, acreditar sumariamente justamente ese vínculo que estoy tratando de invocar. Es decir, tengo que traer una verosimilitud de que realmente esa persona es el padre de mi hijo, aunque en los papeles el título de familia todavía no lo tengo completo. ¿Y qué me aclara este artículo? Me dice que si planteo esto antes de iniciar el juicio de filiación para obtener justamente la filiación extramatrimonial de quien no lo ha reconocido y quien creo que es efectivamente el padre, el juez le va a decir, bueno, te fijo una obligación alimentaria, pero te doy un plazo para que inicies el juicio de filiación. Porque esta situación de cobrar alimentos sin que en realidad tengamos efectivamente acreditado el vínculo, no lo puedo sostener por mucho tiempo. Entonces, te doy un plazo para que inicies el juicio de filiación, y si no lo inicias, el perjuicio que vas a tener es que se te va a caer la obligación alimentaria, se te va a caer la cuota alimentaria, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo en relación al hijo no reconocido. ¿Cómo lo acreditamos esto? Con testigos o con cualquier otra prueba que ustedes quieran traer para justificar verosímilmente, inicialmente, que esa persona es el padre del hijo, ¿sí? El 586, por su parte, establece que durante el proceso de reclamación de filiación, o incluso antes de su inicio, el juez puede fijar alimentos provisorios contra el presunto progenitor. Este artículo, entonces, el 664, me dice, podés reclamarle alimentos antes de iniciar, ¿sí? El proceso de filiación. Aún antes de iniciarlo, en la medida que me justifiques que esa persona sería sería el padre de ese hijo, puedo pedirte alimentos. Y si lo haces antes, el juez te va a decir, bueno, te lo doy por cierto tiempo para que inicie el proceso. Y el 586 me dice, inicia el juicio de filiación, y dentro del juicio de filiación ya podés ir pidiendo alimentos también. Es decir, no es necesario obtener la sentencia, sino que podemos adelantar el paso en la medida que pueda tener un indicio de que efectivamente esa persona, ¿sí? Es el padre de ese hijo. Por eso tienen que combinar los dos dependiendo del momento temporal en que estén. Antes de iniciar el proceso de filiación, o incluso ya iniciado el proceso de filiación aplicándole el 586. Y en la mujer embarazada, ¿puede la mujer embarazada pedir alimentos para ese hijo por nacer? Tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor presunto con la prueba sumaria de la filiación alegada. También tenemos que acreditar un indicio, una verosimilitud respecto a quién es ese progenitor. Y acá les traje un poquito de jurisprudencia que incluso es anterior, es una jurisprudencia que venía dando lugar, ¿sí? Es anterior a la reforma del código, venía dando lugar a lo que se ha materializado en el 665 en cuanto a la posibilidad de reclamar alimentos incluso estando embarazada. No es necesario que ese hijo haya nacido para ya empezar a requerir alimentos. ¿Por qué? Porque todo el tema del embarazo tiene costos, ¿sí? Tiene costos médicos, incluso dependiendo de cómo vaya el embarazo, pueden ser costos necesarios para medicamentos o para ciertas atenciones particulares, que esto tiene que ser cubiertos, y si la madre no puede, también puede entonces requerirle la colaboración, la obligación alimentaria hacia el padre. Y después tenemos alimentos de los abuelos, que ya me voy quedando sin tiempo, desgraciadamente me quedó mucho, por ver, mucho, pero bueno. Los alimentos a los abuelos, lo importante de este artículo es que el 668 le da la posibilidad de reclamar alimentos a los abuelos, incluso en el mismo proceso de alimentos que se reclama a los progenitores. Es decir, reclamo no solamente al progenitor directo, ¿sí? El obligado alimentario principal, sino que también reclamo a los abuelos, ¿sí? Reclamo a ellos incluso en el mismo proceso, en la medida de que, en la medida que puedo verosímilmente, inicialmente, acreditar que el padre, ¿sí? El progenitor,
no me va a poder cubrir la cuota alimentaria que necesito para mi hijo. Entonces, en ese caso, puedo no solamente plantearlo contra el padre, sino también plantearlo contra los abuelos, ¿sí? En el mismo proceso o en un proceso diverso. Esto dependerá mucho de las circunstancias de cada situación. ¿Cómo va a valorarse esta extensión? De acuerdo a las necesidades de los alimentados y a la imposibilidad o dificultad de proveer los progenitores que tengan total o parcialmente. Entonces, esto dependiendo de si los progenitores no pueden cubrir la obligación alimentaria y también teniendo en cuenta la posibilidad económica que tengan los abuelos. Es decir, se permite el reclamo en una misma acción, tanto el padre como el abuelo, pero siempre que se acredite que no se podrán percibir estos alimentos del progenitor obligado en primer término, o al menos que será muy dificultoso lograrlo. En principio, la obligación alimentaria de los abuelos, acuérdense que los abuelos entran a cubrir obligación alimentaria como parientes, ¿sí? Porque la obligación alimentaria, de acuerdo a la responsabilidad parental, es de los progenitores, ¿sí? De los padres y de las madres, o de las madres, en este caso. Porque hablo de las madres, acuérdense que está la posibilidad también de matrimonio de igual sexo, con lo cual puede ser comadres las que sean obligadas dentro de esa responsabilidad parental. Y en principio sería subsidiaria, porque ellos son los obligados directos, ¿sí? Pero bueno, esto hay que analizarlo dependiendo de las condiciones de estos progenitores para ver si este reclamo también puede ir contra los ascendientes y en la medida y en qué extensión van a tener que cumplir. Tener en cuenta, bueno, de que esto tiene que ver con una cuestión procesal, más que nada, de que si yo inicio el proceso solamente contra los padres y no contra los abuelos, esa resolución que se dicte en ese proceso no lo puedo ejecutar directamente contra los abuelos. Tengo que iniciar un proceso para poder escuchar, en definitiva, a los abuelos. Si por el contrario inicio el proceso contra todos, la resolución que se dicte la voy a poder ejecutar contra todos. Es básicamente la idea. Chicos, me quedé sin tiempo, desgraciadamente les hago un breve recorrido de todo lo que tiene que ver. No les quiero amargar el fin de semana, pero bueno, los estoy tratando de ayudar, ¿sí? Tiene que ver con aspectos procesales. Esto es un poco de lo que tiene que ver con cómo llevamos adelante el cumplimiento de la cuota alimentaria, la retroactividad, desde qué momento se va a contar esa cuota alimentaria, ¿sí? Desde la interposición de la demanda o desde la notificación fehaciente, cómo logramos que se cumplimente con esto. En este sentido, la forma de cumplimentar la obligación alimentaria entre los padres, y por eso la llavecita, no es que estaba loco y le puse una llavecita acá porque se me ocurrió, sino que hay una normativa que la considero que es de llave, ¿sí? Que les permite abrir la puerta a una regulación que está en otro lado, ¿sí? El 670 nos dice que para el incumplimiento de la obligación alimentaria utilizamos las normativas que hacen al incumplimiento de la obligación alimentaria entre parientes. Por lo tanto, es una norma que, como lo quieren interpretar, o les abre la puerta para ir a otro lado del código, o es una norma de reenvío, ¿sí? Hacia otra regulación. Y acá tienen todo el tema de las medidas cautelares, la eficacia de la sentencia por el cumplimiento, las medidas para asegurar el cumplimiento, un cuadro comparativo en la ejecución en los trámites del proceso, y después tienen lo del tema del progenitor afín, que es una figura nueva. Básicamente tiene que ver con la obligación que tiene el cónyuge o conviviente del progenitor que tiene a cargo el cuidado del niño adolescente. Se los dejo para que los lean después. Acá les traje también una figurita que me parecía que era interesante para que ustedes identifiquen, ¿sí? Efectivamente la figura del progenitor afín. Y bueno, queda mucho. Yo les dije que esta clase es tremenda y encima justo hoy se colocó el sistema, así que nos complicó. La obligación de la alimentaria en materia de progenitor afín, y después van a tener todo el tema de representación, administración y disposición de los bienes de los hijos, que bueno, se los dejo en la filmina. Están claras, creo que las filminas está bastante claro, como para que ustedes lo puedan por lo menos darle una lectura de ahí. Es mucho material, espero que por lo menos esto les pueda servir, como para que tengan una referencia de base para estudiar el tema. No se confíen, no utilicen solamente esto. Después les voy a subir, si puedo, también un par de enlaces a otras charlas en materia de alimentos que han dado importantes doctrinarios, ¿sí? Acá en el país. Y bueno, esta es mi última clase antes del parcial. Espero, no les quiero robar más tiempo porque ya estoy en tiempo cumplido. Espero que las clases así y con este material por lo menos les sirva o les dé una orientación. No sé si tienen alguna pregunta o duda en relación a todo esto. Si no, cualquier cosa también pueden hacer preguntas a través del campus virtual, tienen la opción de mensajes o envío de correo, y con eso también, alguien lo ha utilizado, algunos he contestado, pero bueno, si tienen alguna duda o pregunta con relación a esto, lo pueden plantear también por ahí. Estamos ya, me pasé de tiempo. Estamos todos, no sé si tienen alguna
consulta? Si no, bueno, los voy a... En el chat no veo nada. Espero que les vaya a todos muy bien y verlos en sus sesiones. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao a todos, chicos, nos vemos.